Gloria al Señor. Contento de estar una vez más en la casa del Señor. Recuerden, no hay lugar en donde me gustaría estar justo ahora, sino que aquí en la iglesia. ¿Ve? Recuerden, el domingo en la mañana, todo santo y toda santa tiene que estar en su iglesia, una iglesia de sana doctrina. No cualquier lugar se puede llamar la iglesia. ¿Ve? Hay muchas iglesias, ¿ve? Pero la iglesia es donde está la palabra, y donde está la palabra de Dios está la presencia de Dios. ¿Ve? Recuerden, tenemos una cita con el Señor a través de su palabra. Algunos dicen, el Señor no ha venido, todavía no viene y parece que no va a venir por un buen rato. ¿Tú cómo sabes? Es que le estás esperando como no debieras. ¿Ve? Hace tiempo regresó en forma de la palabra. ¿Ve? El Señor está aquí en forma de la palabra. En la Biblia tú ya no le ves más como cordero, ya no le ves más de ninguna otra forma. Tú le estás viendo como la palabra, justo ahora. Mientras que los católicos llaman a esa presencia, ese pedacito de pan que se llama la hostia. Oiga, nosotros sabemos que no es la hostia, sino que es la palabra de Dios. Y entonces cuando digo la palabra de Dios, te imaginas en este libro de 66 libros, esta biblioteca de 66 libros. Tenemos que estudiar más, tenemos que profundizar más, tenemos que entender mejor a qué es aquello a lo que Él se refiere cuando nos llama a hacer la palabra de Dios. Tú no te vas a convertir en una Biblia, tú no te vas a convertir en un libro, ¿ve? Tú llegas a ser la palabra de Dios, tú, tabernáculo del Dios viviente, tú, casita de Dios, llegas a ser el trono del Señor, el lugar donde Él se entabernaculariza hoy. ¿Ve? Dios está entabernaculizado en corazones de hombres. ¿Ve? ¿Quieres ver al Señor? Busca en qué forma está justo ahora. ¿Ve? La tierra gime, dice Pablo, por ver el día de la manifestación de hijos de Dios. ¿Ve? No de evangélicos locos o pentecostales locos, ¿ve? Sino la manifestación de hijos de Dios, hijos e hijas de Dios siendo manifestados, ¿ve? Expresados, ¿ve? Puestos aquí a obrar, no en su fuerza, sino en la potencia del Espíritu de Dios. ¿Ve? Estamos hoy empezando la segunda parte de la enseñanza que ya iniciamos la clase anterior, y vamos a hablar sobre el poder del Espíritu Santo. Recuerda, esta es la parte 7 de todo un tema que se llama la iglesia, una iglesia poderosa. Esto es un tema o capítulo de toda esa enseñanza, poder del Espíritu Santo. La semana pasada estuvo aquí alguien que no pertenecía a la iglesia, claro está, y quien al oír esta enseñanza de manera aislada y obviamente con su propio sesgo, terminó pensando que estábamos hablando al estilo de muchos pentecostales, que no son buenos representantes de las Escrituras, que estábamos hablando de la unción del Espíritu Santo, y no es eso lo que estamos hablando al final. Porque hay mucha confusión, el bautismo del Espíritu Santo. Hay mucha confusión entre lo que es el Espíritu Santo y lo que es el bautismo del Espíritu Santo o la unción del Espíritu Santo. Hay un dicho que acá afuera todos tenemos: cuando llueve todos se mojan. Así que cuando Jesús envió a sus discípulos, a estos 70, a predicar el Evangelio, a enseñar la palabra, a libertar endemoniados, a sanar enfermos, entre esos 70, recuerden ustedes, de esos 70 se fueron la gran mayoría y solo se quedaron con Jesús. ¿Cuántos? Los discípulos, ¿verdad? Y entre ellos todavía estaba aún Judas. ¿Ve? Así que cuando Él manda que una piedra hable, créeme que una piedra va a hablar. ¿Ve? Pero eso no quiere decir que esa piedra deja de ser piedra. ¿Ve? A Elías lo alimentaron los cuervos enviados por Dios.
Pero el cuervo nunca dejó de ser cuervo para convertirse en paloma. Seguía siendo cuervo, ¿ve? Y Satanás, como herramienta de Dios, fue usado para perfeccionar a su siervo Job, ¿ve? Pero eso no hizo a Satanás un hijo de Dios obediente, ¿ve? Pero cuando Dios manda, hasta las piedras hablan, dijo Jesús. Pero no dejan de ser piedras. Tú no vas por las calles y dices, hola hermano piedra, hola hermana roca, hola hermano piedrita, ¿no? Él dice, si tú tienes fe suficiente para decirle a ese monte, muévete, se moverá. Y ahora quieren cambiar la cordillera. Javier quiere cambiarla de allá para acá. No, pues, ¿para qué vas a mover lo que Dios ya hizo? Eso era una forma literaria de decirte que tú puedes decir cualquier cosa y sucederá. ¿Ve? La luna déjala donde está, no me la muevan, por favor, que ahí está haciendo buen trabajo. ¿Ve? No, pero hermano, es que el sol, a mí no me da la gana que salga en la mañana por ahí. Quiero ponerlo del otro lado. Tranquilo, quieto, que todo está donde Dios vio que era bueno que estuviese. ¿Ve? Entonces hay gente que anda por el mundo, hermanos, engañando a las personas. Y esto, antes de seguir adentrándome, recordarles siempre que hay un dicho por ahí que se conoce y a veces se olvidan. Gente que sabe, un pueblo preparado, un pueblo que sabe, no lo engaña nadie. Y está escrito en la Biblia, está en Crónicas. Jesús también lo declara. El pueblo está muriendo por falta de conocimiento. Conocimiento. ¿De qué? De la palabra de Dios. Entonces viene un payaso y te hace la parodia de ser Benny Hinn o Jimmy Swaggart, o no sé qué rayos habrá visto, o quizás Stevie Joshua, ¿ve? Y te pretende decir que tiene superpoderes. Pero cuando uno ya sabe, y el diablo sabe que uno sabe, retrocede. ¿Ve? A mí me gusta cuando esta gente se va renegando, porque se le sale la paloma del Espíritu Santo, ¿ve? Y te muestran qué realmente son. ¿Ve? A mí me van a venir con esos cuentos chinos. Ah, mira que yo tengo la percepción, sentido del Espíritu de Dios, algo. A ver, dime rápido, te oigo. Si escucho la primera mentira que dices, te vas, se acabó todo, fuera, ¿ve? ¿Me entiende? La Biblia dice que todos estos que profetizan mentiras deberían de ser apedreados, ¿ve? Es lo que dice la Biblia. Dios nos ayude. Si literalmente entendiéramos la Biblia, ¿cuántos hubiéramos apedreado domingo tras domingo? Gloria a Dios. Bueno, en fin, ya pasó los comerciales, vamos a nuestra enseñanza. Poder del Espíritu Santo, entonces es parte de toda una serie. Y obvio que esto solamente le corresponde a los elegidos, a nadie más. A nadie más. No estoy hablando de esa lluvia a veces del Espíritu, ¿ve? Donde justos y pecadores a veces hasta profetizan. Pero recuerda que ni siquiera Balaam se atrevió a maldecir a Israel, porque es el Espíritu de Dios que está haciendo que hasta esa piedra hable, ¿ve? Pero no puede hablar contra de su palabra. Dios, nadie puede venir en nombre de Dios y declararte una mentira y decir que eso es una percepción del Espíritu, ¿ve? Dios lo reprenda, ¿ve? Eso es algo que sale del mismo buzón del infierno. Dios nos ayude. Por eso, iglesia, tenemos que estar preparados para desbaratar las obras de Satanás, ¿ve? Para no permitir que sigan avanzando estos falsos, estas falsas, ¿ve? Así que ténganlo siempre presente. Dios es un Dios de orden y lo más importante, Dios es inmutable. Dios no cambia. Porque si me dices que Dios cambia, entonces Dios no es Dios. Se acabó todo, ¿ve? Dios es inmutable, no puede cambiar. Él es lo mismo de ayer, es lo mismo hoy, es lo mismo mañana, es lo mismo siempre, ¿ve? No puede cambiar, Dios no puede cambiar. Es imposible que Dios cambie. Así que si Dios no cambia, su manera de obrar en los santos tampoco cambia. Dios no cambia, su manera de obrar tampoco cambia. Lo mismo que produjo allá, tiene que producirlo acá, ¿ve? Y si allá produjo hombres santos y mujeres santas, hoy día también tiene que producir hombres santos y mujeres santas. Nada más ni menos que eso. Solo lo que es la obra de Dios, el mover de Dios. Así que cuando hablamos del poder del Espíritu Santo, estamos hablando de que esto
ya es una obra mayor que se está haciendo en hombres y mujeres a quienes Dios preordenó para esta labor, ¿sí? Esto no es simplemente una uncioncita, no. Esto no es un bautizo del Espíritu Santo. Esto es el Espíritu Santo en sí, poder de Dios, potencia creadora de Dios. ¿Ve? Y eso solamente le corresponde a los santos y a las santas. Y teniendo entendido esto, claro está que hay una ley que sujeta todo esto, y es la ley de la fe. Bueno, vamos avanzando. Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, ¿qué más dice? Y hasta lo último de la tierra. En ese poco número de palabras hay mucha información, muchísima información, que nos va a ayudar a entender lo que es el propósito, lo que es el plan, lo que es la proyección de Dios para toda esta grande obra que se empieza ciertamente a desarrollar allá en Jerusalén y que se va hasta los confines de la tierra. ¿Ve? Recuerda siempre, mantente estudiando la palabra de Dios para que no caigas en engaños de Satanás. Mantente estudiando la palabra de Dios para que no sigas a cualquiera que dice que es santo, ¿ve? O cualquiera que dice que es ministro. Dios no ha cambiado el orden como Él ha establecido las cosas. Dios diseñó todo, y así como Dios lo diseñó todo, así sigue siendo hoy por hoy. No ha cambiado nada, ¿ve? Hermano, vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Padre. Tu palabra ha sido leída. Tu palabra es perfecta, tu palabra es maravillosa. Ayúdanos, Señor, a amar tu palabra. Sabemos que hoy por hoy no existe, no debería existir alguien que se llame cristiano y no conozca tu palabra, Señor. Pon amor en nosotros por tu palabra. Que conozcamos de tapa a tapa todo lo que está escrito, de aquello que tú has hecho a través de las vidas de hombres y mujeres a lo largo de miles de años, Padre. Ayúdanos, Señor, a recibir ese testimonio, a levantar la evidencia de cómo es que tú realmente te mueves, cómo es realmente lo que tú haces, cómo es realmente tu palabra, cómo es realmente estar moviéndonos en el Espíritu, cómo es realmente todo aquello que tú diseñaste, Señor, para que sea hecho. Oh Dios, tú nos has mostrado que lo mismo que hiciste por alguien allá, lo vas a hacer también por alguien acá. De la misma manera como tú obraste en el hombre allá atrás, será la misma manera en que tú obrarás con el hombre aquí y ahora, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de eso. Y quita la torpeza de la cabeza de los hombres, Señor, que estorba tu obrar en sus vidas, amado Dios. Ayúdanos, Señor, de corazón. Clamamos a ti, Señor, para que te amen a través de tu palabra. La gente es engañada porque no conoce tu palabra. La gente es engañada porque es religiosa, Señor. La gente es engañada porque no te conocen, Señor. Ayúdanos, Padre, a conocerte ante todo a través de esa fuente a través de la cual tú te haces conocido, que es la Santa Biblia. Ayúdanos, Señor. Ni siquiera podemos orar a ti si no conocemos tu lenguaje, el lenguaje que tú escuchas, la voz que tú atiendes, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos, Señor. Los santos y las santas avanzarán hacia ti, Señor. Los necios y las necias retrocederán cada vez más y más. Ayúdanos, Señor. Limpia, Señor, todo aquello que está bloqueando nuestro entendimiento. Limpia todo aquello que está bloqueando tu obrar completamente en nuestras vidas. Llénanos de ti, Señor. Llévanos a ti, Padre. Ayúdanos. Te necesitamos, Señor. Ayúdanos. No hay uno solo que no te necesite justo ahora. Te necesitamos, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos todo esto. Amén, amén, amén. Dios le bendiga. Tomen asiento. Gloria al Señor. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hay muchos que han caminado por años y años en iglesias y créanme que no conocen nada del Señor. Porque no se trata de caminar de iglesia en iglesia
o ver a predicador a otro predicador y a otro predicador. Se trata de conocernos con Dios. Y cuando tú te encuentras con Dios, nunca más vuelves a ser el mismo o la misma de siempre. ¿Ve? Cambias. Pedro en su carta dice, cuando tú te encuentras con Dios, deja de ser ocioso y ociosa. ¿Ve? Y te conviertes en copartícipe de la naturaleza divina. ¿Ve? Dios nos ayude. Dios nos ayude. Así que una de las cosas que deben de procurar con temor y temblor es conocer cómo es que Dios obra, cómo es que Dios se mueve, cómo es que Dios opera, cómo es que es realmente Dios en este día. ¿Ve? Una de las cosas más incomprendidas es precisamente saber cómo se mueve Dios. ¿Qué es Dios realmente hoy en día? ¿Ve? No, es que Dios está más allá del sol, más allá del sol. Bueno, si ese es tu Dios, bueno, el Dios mío está en el corazón de la gente, justo ahora. ¿Ve? Así que, hermanos y hermanas, tenemos que ser conscientes de la grande necesidad que tiene hoy el corazón del hombre de conocer la palabra de Dios a fin de que no sea guiado por todo necio o toda necia que se presente en el camino. ¿Sí? La misma Escritura declara que no llamemos como de Dios algo que no es de Dios. Si me pongo a juzgar las cosas como la Biblia me enseña a juzgarlas, usted que llama algo de Dios que no es de Dios, usted es considerado por Dios un necio y una necia. ¿Ve? No todo lo que brilla es oro, hermanos. ¿Ve? Hay que conocer qué cosa es realmente lo que llaman estas personas oro. ¿Ve? No todo lo que dice aleluya y gloria a Dios es santo o santa. ¿Ve? Así que hay que comenzar a marcar línea, hermanos. Si alguien viene con esas tonterías, si alguien viene trayendo esas cosas, es un necio y una necia, punto. ¿Ve? Y hay que comenzar a trazar línea. ¿Ve? Si yo me convenciera de que cualquier cosa que allá dice gloria a Dios, aleluya, es santo, santa, estaría más confundido que uno del Hamas o del Hezbollah ahora mismo. Hay que tener, hermanos, temor de Dios. Hay que tener amor propio. Dios nos ayude. Vamos ahora sí al sermón. Hechos capítulo 1, versículo 8. Parte 2, el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te guía a la verdad. No a algo que no es verdad, no a algo que no es genuino. El que llama a Satán hijo de Dios, oiga, estamos en un punto donde de verdad la cosa está bien fea. Vamos a zarandear bien un poquito esto. ¿Ve? Porque ustedes saben, uno quiere estar rodeado de lo mejor, de lo mejor. Porque para tener cualquier cosa, oiga, mejor me quedo en mi casa. ¿Ve? Uno tiene que estar rodeado del mejor grupo de personas sobre la faz del planeta que puede existir justo ahora. Hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Si no tienes el Espíritu Santo, si no amas a Dios como yo lo amo, créeme, estás fuera de mi cobertura. ¿Ve? Pero hermano, de tal manera amó Dios al mundo que, y usted me está diciendo que no, Dios es exclusivo. Esto es para VIPs. ¿Ve? ¿Me va a decir que Dios no es exclusivo? Porque Satán, dice Santiago, Satán cree en Dios. Santiago dice, Satán adora a Dios. Y eso no le hace a él merecedor de tener el Espíritu Santo. ¿Ve? Y hay gente que ni siquiera cree en Dios, ni siquiera adora a Dios. Y eso es el problema también. ¿Ve? Wow. ¿Tú te imaginas a Satanás llamar santo? Yo no me imagino a Satanás trayéndome un falso aquí y decirme esto de aquí tiene algo para ti. ¡No! Satanás sabe lo que es verdadero y lo que es falso. Dios nos ayude. Estoy un poco airado, ciertamente. Me da la ira santa, hermanos, cuando la gente es necia. ¿Ve? Hechos capítulo 1, versículo 8. Mira lo que dice la palabra del Señor ahí. Vamos a hacer repasito, ¿ya? Hubieron algunos que no estuvieron la semana pasada.
Vamos a hacer un repaso rápido. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder. Voy a recibir poder, vamos a recibir poder. Todos vamos a recibir poder. No, todos no. Los que han obedecido al Señor. Escucha bien. Si lees capítulo 1 del libro de los Hechos, vas a darte cuenta que estos a quienes les está hablando son a los obedientes. Acuérdate que Pablo menciona que los que fueron a ver la ascensión de Jesús eran casi 500. Los que fueron enviados al aposento alto para esperar ahí ser embestidos de poder fueron casi 500. ¿Y cuántos salieron al final? Solo 120. 380, por motivos prácticos no vamos a ponernos a decir casi 380, vamos a redondearlo. 380 se fueron por aquí y por allá a seguir a su falso profeta favorito, a seguir a su falso falso lo otro favorito. ¿Ve? Pero 120 se quedaron con la promesa, con la palabra del Señor, esperando porque se cumpla lo que Dios les había dicho que tenía que cumplirse. No me salgan de aquí, no vayan a ningún lado, ni siquiera testifiquen si no tienen el Espíritu Santo. ¿Ve? La semana pasada veíamos que es un testimonio, algo que tú sabes, algo de lo que tú has visto, algo de lo que tú puedas dar evidencia. Pero ni siquiera sabes qué cosa es el mensaje, qué rayos vas a estar diciéndole a la gente allá afuera. ¿Ve? Si ni siquiera conocen al Señor, yo digo, ¿de quién le van a hablar a la gente? Uno tiene que estar preparado. ¿Ve? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuándo es que voy a recibir poder? Cuando haya venido sobre mí el Espíritu Santo. Esto le está hablando a los santos y santas, a los creyentes, a los preordenados, a los predestinados, desde antes de la fundación del mundo, quienes fueron ordenados para ser santos, no pecadores, santos. Y cuando venga el Espíritu Santo, que es la evidencia del poder que vas a tener en ti, recién, dice ahí, recién vas a ser testigo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si no tienes el Espíritu Santo, no tienes poder y no tienes llamado a testificar de Dios. Te das vuelta por YouTube, te das vuelta por Facebook, te das vuelta por TikTok, te das vuelta por Instagram, te das vuelta por donde quiera que tú quieras ir, en Twitter, qué sé yo, X, no sé. Y la gente habla lo que no sabe. Se ponen a defender lo que no conocen. Y es por eso que estamos como estamos. ¿Ve? Cada día se divide más y más la iglesia en pos de buenos para nada. ¿Ve? En pos de idiotas que no sirven para nada. ¿Ve? Estoy hablando de ideas. ¿Eh? Porque son cosas que en la mente simplemente están idealizándose todo momento, en toda situación, en toda circunstancia. ¿Ve? Ay, no, es que hermano, hay gente que me dice que soy poderoso, que soy hija de Dios, que me ha dicho que soy reina del cielo. ¡Fuera de acá! ¿Ve? Si Dios no está edificando ese tabernáculo, ahí no hay nada todavía. ¿Ve? No, pues que ya me hacen sentir de otra manera. Tú no tienes que sentirte de ninguna otra manera, sino de la manera como se tiene que sentir un hijo y una hija de Dios. Y a mí me indigna cuando pisotean la palabra. ¿Ve? El menosprecio a la palabra de Dios me indigna. Como si no tuviéramos suficiente maestro en la Biblia como para aprender lo que es bueno y lo que no es bueno, para aprender lo que es santo y lo que no es santo, para respaldar lo que es digno de respaldo y no darle respaldo a lo que no es digno de respaldo. ¿Ve? Todo lo malo existe allá afuera simplemente porque hay gente necia, testaruda, que respalda esas cosas. ¿Ve? Y no debemos de tener eso nunca presente en la vida de un verdadero hombre de Dios. El hombre de Dios, tú te imaginas a Samuel viniendo a decirle, el profeta Samuel, oh Saúl, pobrecito, ay corazón, te sentiste mal quizás, no pudiste hacer lo que te dije, pobrecito, ay pobrecito mi Saúl. Él le dijo, Saúl, locamente has actuado. En otras palabras le dijo, bueno, para nada, ¿qué cosa has hecho? Orejón. ¿Ve? No, pues es que vamos a adorar a tu Dios, vamos a quemar eso. No, se te dijo quema todo, destruye todo, devasta todo. Esa era la orden.
No era otra la orden. Tus idiotas no me sirven, Saúl. Por esto que has hecho, hoy has sido cortado. Ya llega tu reemplazo. No, pues que yo tuve una idea. No, Saúl, la malograste, fuera. Sin el Espíritu de Dios no podemos testificar. ¿Qué cosa dio testimonio Saúl? Saúl no conocía a Dios, no le amaba del corazón. Fue ungido por Dios, ciertamente. Pero él no amaba a Dios con toda su alma, con todo su corazón, con todo su ser. Date cuenta que Saúl ni siquiera podía ver dónde estaban sus burras. Samuel tuvo que decirle, bueno, ven para acá, tus burras ya las encontraron, vamos para acá, vamos, ven. Tú eres el rey que Israel necesita, porque son burros como tú. ¿Ve? ¿Ustedes creen que Dios le puso a Israel solamente a Saúl porque era el más alto? No, era un necio, igual que ellos eran necios, porque estaban rechazando a Dios, estaban rechazando la palabra, estaban rechazando lo justo, estaban rechazando lo que era verdadero, con tal de tener lo mismo que tienen por allá, lo mismo que tienen por allá, lo mismo que tienen por allá. Pues que queremos lo que tienen los otros. Bueno, ahí tienen, necios. ¿Ve? Es lo que dice. Les estoy traduciendo la Biblia según mi versión. ¿Ve? Es lo que dice ahí. ¿Quién va a venir en contra de eso? Nadie puede venir en contra de eso. ¿Ve? ¿Qué vas a decir al respecto? ¡Oh, no se equivoca! ¡No! Es lo que dice la Biblia ahí. ¿Ve? No podemos atestiguar de Dios sin el Espíritu Santo, y sin el Espíritu Santo no tenemos el poder de Dios. Obviamente estamos hablando de los predestinados. No estoy hablando de esa unción de los pentecostales, de esa unción de los evangélicos. No estoy hablando de esa cosa. Esa gente, hermano, pobrecitas, errados, estaban hace unas semanas esperando que venga el rapto. ¡Dios santo! Ni siquiera conocen la Biblia, ni siquiera conocen la palabra de Dios. Y ya estaban esperando el rapto. 17-18, el movimiento 17-18. Estaban esperando el rapto. No pasó el 17 y el 18 de septiembre. Dijeron, no, el 25. No pasó el 25, el 3 de octubre. No pasó nunca. ¿Ve? ¿Por qué? Porque ni siquiera el mismo Jesús se aventuró a decir el día ni la hora. ¿Ve? Pero lo que sí dijo es, estén preparados, estén preparados, estén preparados. ¿Estás preparado? ¿Están preparados? No, porque no leen la Biblia. No saben lo que es realmente lo que deben de hacer. Pablo dice, hace 2000 años, Pablo dijo hace 2000 años, nuestro encuentro con el Señor es inminente. ¿Y? Hoy día estamos 2000 años después. ¿Qué pasó? No pasó nada. Lo que pasó es que Pablo estaba listo. Los santos estaban listos. Los lanzaban al foso de los leones. Estaban tan listos que ni siquiera el león los quería oler. Tenían repelente contra los leones, repelente contra los pumas, repelente contra los gladiadores. No había nadie que los quisiera matar. Eran obligados a matarlos. Eso hizo que la gente se convirtiera. ¿Ve? Si tú de verdad olieras a Dios, todos estos falsos estarían renegando contigo. ¿Ve? Delante tuyo te van a decir, sabemos que no harías eso si no estuviera Dios contigo. Te volteas, pero este es un desgraciado, es un bueno para nada, un crítico, ¿qué se ha creído Jesús? ¿No? ¿Me entiendes? Vamos a ver un ratito un mapa. Cuando él dice, me van a ser testigos desde Jerusalén, miren, luego dice Judea, y luego dice Samaria, y luego dice los confines de la tierra. Ahí está. Comienza por aquí, te vas expandiendo, te vas expandiendo, te vas expandiendo. Muy bien. Antes tenías que caminar todo esto. Hoy día solo estás al alcance de un clic. El Internet es la nueva Gutenberg, mis hermanos. Así como se inventó la imprenta y el libro fue lo que trajo todo esto que hoy día conocemos como el protestantismo, la invención, la creación de la imprenta hizo que conociéramos la palabra de Dios como nunca antes. Hoy día el Internet también está siendo un instrumento. ¿Ve? En esa época decían, no, la Biblia en los libros no va a servir. Quiero que el sacerdote me la lea en latín y que me la diga en ese lenguaje que ni siquiera entiendo, pero como no lo entiendo, sé que es celestial. No, pues, así no era. La palabra de Dios en los días cuando
se escribió la palabra de Dios, cuando las cartas de Pablo se escribieron, eran traídas por personas. Una carta, por ejemplo, la carta de los Romanos, fue llevada por una mujer. ¿Sabían eso o no? Febes. ¿Y cuál era la regla? El apóstol Pablo le dijo: Febes, esta es la carta que yo voy a mandar a los romanos. Un favor, me la va a llevar usted, no hay nadie más. Han matado a la mitad de mis discípulos, a la otra mitad ya la mandé para allá. Así que usted vaya, usted es de confianza, vaya usted. ¿Y qué pasaba? Que el que llevaba la carta se la tenía que leer. Al que le entregaba la carta. El que llevaba la carta, la persona que llevaba la carta se la tenía que leer y tenía que instruirlo como le había instruido aquel que escribió la carta. Por eso es que se necesita seguir el mismo patrón. ¿Ve? Hoy día te leen la Biblia como les da la gana, te vienen a decir que son esto, son aquello y lo otro como les da la gana, pero no según las instrucciones que fueron dadas para que esa carta se entienda cabalmente. ¿Ve? Una mujer fue la que leyó por primera vez el libro o la carta a los romanos. ¿Ve? Hermano, entonces predicó. La predicación como nosotros la conocemos recién apareció siglos después. Porque la predicación como se conocía en aquel entonces era reunirse a leer la Escritura. Era reunirse a leer toda la Biblia. La gente sabía toda la Biblia. Esa era la cátedra de Moisés. Incluso Jesús abre los rollos y dice: hoy se ha cumplido esta Escritura. Eso es todo. Chao, bye. Eso es todo. Era venir y observar la palabra. Venir y observar la palabra. Hoy día quieres venir y escuchar sobre actualidad, quieres venir a escuchar sobre un chiste, quieres venir a escuchar sobre motivación, sobre psicología, quieres alguien que te haga sentir bien. El único que tiene que sentirse bien es Dios, que delante de tu presencia no se indigne de estar ahí. Hay gente que está cerca de mí, hermanos, yo siento repulsión, ¿ve? Yo estoy rodeado de gente que a mí me agrada estar rodeado, ciertamente, y a Dios también. El mismo salmista dice que tenemos que ser de olor grato delante de Dios. ¿Ve? Debemos de oler bien delante de Dios. Dios tiene que decir tu nombre. Dios tiene que sentirse digno de pronunciar tu nombre. Satanás, ¿viste a mi siervo Job? Oh, sí lo vi, pero es que tú lo bendices. Tú lo bendices, Dios, ¿no? Como un latino hablaba a Satanás. Quítale todo lo que tienes y vas a ver que te niega 3 veces. Satanás es latino. ¿Sí? No le gusta que los hijos de Dios avancen. ¿Usted ha visto cuando uno avanza, el otro latino te quiere hacer retroceder? ¿Ve? Sin el Espíritu Santo el latino es así, envidioso, ¿ve? Necio, egoísta. Yo amo cuando ustedes avanzan, yo amo cuando ustedes progresan. Con el Espíritu de Dios uno es así. Uno aplaude, dice: gloria a Dios, está avanzando este muchacho, está avanzando esta muchacha, está progresando. Hay gente que parece progresar, pero en realidad están retrocediendo, ciertamente. ¿Ve? Dios nos ayude. El que se tiene que sentir bien en la iglesia es Dios. Yo tengo que ir en un lugar donde esté Dios, donde esté su palabra, donde Él se sienta bien. ¿Ve? Hay gente que viene y te pone: oh, no, el profeta dijo que debíamos de ir a un lugar, no donde hayan pleitos de dones, donde tengan dones y estén pleiteándose ahí. Debemos de ir a un lugar donde la gente se ame el uno al otro, que se amen el uno al otro. Pero el hermano Branham está hablando de un ideal, de algo que realmente es ideal, ¿ve? Lleno de la palabra, lleno del Espíritu de Dios. ¿Ve? Luego en otro mensaje dice: en todo sitio hay pleitos, en todo sitio se cuecen habas. Aquí mismo en el tabernáculo tenemos pleitos, tenemos contiendas. Tenemos uno que tiene 3 mujeres, tenemos otro que está haciendo esto, aquello y el otro. ¿Han leído ustedes todas esas barbaridades? La dice de su iglesia que está ahí. ¿Ve? Pero con el Espíritu de Dios todo es diferente, porque es el vínculo perfecto. ¿Ve? Todo ata, todo se sujeta con la palabra. ¿Qué cosa sujeta tu mano? Con tu brazo. ¿Qué cosa sujeta tus dedos, los tendones, los huesos, con todas tus coyunturas? ¿Qué cosa lo sujeta? Esa fuerza invisible, esa habilidad sobrenatural que fue el diseño maravilloso de tu cuerpo, como Dios te creó. ¿Ve? Así que, fíjense, hoy día ya no se tiene que caminar todo eso. Hoy día simplemente te pones en el internet y ya comienzas a hablarle a todo el mundo. En el último mes hemos tenido visita de más de 70 países y eso ha sido increíble. ¿Ve? No digo que 70 países nos oigan, hay 70 latinos que están en 70 países que están oyéndonos. Eso es diferente. Dios nos ayude, ¿sí? Dios nos ayude.
Mira, entonces mira, acá está chiquitito ya, Jerusalén, Judea, Samaria, y luego aquí está los Gálatas, los Colosenses, Éfeso, ve, acá está el mar Mediterráneo, acá están los Corintos, para que te des cuenta cómo es que fue avanzando la palabra de Dios, los de Tesalónica, los de Filipo, ve, acá está Roma, ahí está Roma, Pablo fue llevado hasta allá, ve, y luego más acá está España, Pablo llegó a España, ve, quería ir a España, pero el evangelio, o desde tiempo antiguo, ya había contacto con España, desde los días de Salomón, así que todo esto fue expandiéndose más y más y más. Aquí está Jerusalén, aquí está, por aquí está Egipto, ¿ve? Aquí está el Nilo, por acá abajo ya está Egipto, esto es África, por cierto. Y bueno, en fin, así fue llevado el evangelio por todo lugar. Por allá vas a ver más países, ¿ve? Los etíopes y todos ellos. Ahí está todo, ¿ve? Dios nos ayude. Entonces de esto se trataba, ¿ve? De avanzar llevando el testimonio, no lo que yo pienso, yo creo que es estar en Dios. No. Yo tengo más de 20 y tantos años predicando el evangelio. Tengo viviendo en el Señor más de 40. Y, oiga, se nota. Hay gente que tiene más que eso y no se nota. Hay gente de 80, 70, 60 años con el show este de cintas y cintas. Yo digo, tanta ignorancia, ¿cómo podía existir tanta ignorancia? Recuerden, los ignorantes son guiados por cualquiera. Solo los verdaderos hijos de Dios son guiados por la palabra de Dios. La palabra poder, para recapitular lo que estábamos diciendo la semana pasada, viene la palabra griega dinamis. Dinamis también viene de la palabra o se traduce como unción. Entonces, cuando vayas a encontrar en tu Biblia unción, cuando vayas a encontrar poder, cuando vayas a encontrar capacidad, es dinamis. Dinamis. La dinámica es el poner por obra eso que me están diciendo que va a suceder. Y el dinamis le pertenece a Dios. La mecánica le pertenece a Dios, la dinámica le pertenece a Dios. Al final es Dios haciendo todo lo que Él tiene que hacer a través de nosotros. No es como los pentecostales o como los católicos romanos que piensan que el dinamis es una obra del hombre. No, nosotros no podemos hacer nada bueno. Si no, mira lo último que has hecho, una torpeza, una completa torpeza. Eso no es bueno. Pero cuando Dios hace algo, lo hace bien, lo hace correcto, lo hace en orden, lo hace de una manera perfecta, impecable. ¿Ve? No hay un solo detalle criticar ni comentar. ¿Ve? Dios es perfecto. Es cuando tú te vas a comer a ese restaurante que tú sabes que son unos super cocineros, tú te sientas con confianza, invitas a la gente con confianza, tú sabes que no te van a defraudar, te sirven lo que te sirven y sabe a lo que dicen que sabe. Y eso siempre con su puntito extra, ¿ve? Que tiene cada cocinero experto en este mundo. Y por eso es que a veces nosotros tenemos que ser de esa misma manera en las cosas de Dios. Las cosas de Dios son como Dios declaró que sean. Y si yo no conozco cómo son las cosas de Dios, no puedo recomendar nada de Dios porque desconozco. No puedo dar testimonio de lo que es de Dios porque desconozco. ¿Y dónde conozco las cosas de Dios? En la palabra de Dios, en la Santa Biblia. Hay cosas que están ahí en la Biblia que tú no sabes ni que existen. Hay gente que aquí no sabe que en la Biblia existen unicornios. ¿Cómo? Busca pues, lee toda tu Biblia, vas a encontrar unicornios. Cuando encuentres me avisas. Hermano, yo nunca he visto eso. Pues porque nunca la has leído. No, si yo leo la Biblia, abro una Biblia, un versículo, abro un libro. Eso no es leer la Biblia. Eso no es leer la Biblia. El problema es que todos se han acostumbrado a hacer lo mismo que hace el mundo evangélico indocto. ¿Ve? Voy a la iglesia y me quedo quietito y miro al cielo y espero que Dios me responda. Eso no es iglesia. Eso no era lo que hacían los hombres y mujeres allá en la iglesia primitiva. Ellos venían ya conociendo toda la palabra porque eso era el testimonio de la iglesia. La iglesia eran judíos, hermano. Eran judíos que conocían toda la palabra de Dios. Se han olvidado que la iglesia eran judíos que conocían la palabra de Dios.
Ellos conocían la palabra de Dios. Llegaban el domingo, Santa Cena, los panes, la copa del vino, ahí estaba. Bebían, comían. Y luego se ponían a revisar, a ver, Rubén, ¿qué leíste hoy día? Bueno, yo leí sobre esto y aquello y lo otro, y todos mis niños conocen todo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el testimonio está en Lucas capítulo 2. Jesús crecía en estatura y en sabiduría. El mismo apóstol Pablo dice que Timoteo fue criado en el conocimiento de las Escrituras, guiado por su mamá, guiado por su abuela. Nos hemos olvidado esa parte. Se supone que esa es la parte que ya conocemos, que ya manejamos, que ya dominamos, pero no. Por eso es que viene cualquier torpe, digo torpe para no decir otra cosa, y dice una cosa sobre las cosas de Dios, y el otro que no sabe nada dice, bueno, eso debe ser. ¿Quién no ha caído en manos de alguien que ha venido diciéndote que es un santo perfecto, que es un esto, aquello y lo otro, y le has comido el cuento? Te has creído el cuento. Bueno. Acá a la iglesia han venido un montón de esos, y todos se van renegando. Eso es lo bueno, me gusta eso. Porque se supone que si tienen la paloma del Espíritu Santo, vienen súper ungidos, ¿no deberían de irse renegando? Pero es que, hermano, usted no les da. ¿Qué respeto les voy a dar, señores? ¿Qué respeto le voy a dar a un mentiroso? A un embustero. Así que tengan mucho cuidado cuando llaman de Dios algo que no es de Dios. Hay gente que se ha ido de cara con eso. Y conmigo existe una regla. Hay un dicho, ¿verdad? Que cuando se te cae algo al piso, hay algunos que dicen, no, ya fue, ¿no? Ya lo besó el diablo, dicen, ¿no? Es igual yo. Si ya te besó el diablo, olvídate. Por allá, ni te me pegues. Vamos acá. Cuando habla de testigos, está hablando de los apóstoles que son llamados a testificar acerca de Cristo. Claro, ¿de qué voy a testificar? De Cristo. ¿Y cómo voy a testificar de algo que no conozco qué es? Ese es el problema. A proclamar la realidad de su muerte y resurrección, así como su reino y su señorío. Vamos hoy día entonces a analizar estas citas. Mira lo que hay aquí. Cualquiera que recibe el Espíritu Santo experimenta Pentecostés. ¡Wow! ¿Tú te imaginas en el día de Pentecostés a los discípulos de Jesús hablando cualquier tontería a ver si aciertan con algo? Ellos decían lo que el Espíritu decía. Y el Espíritu no puede fallar. El Espíritu no puede fallar. ¿Se dan cuenta? Cualquiera que recibe el Espíritu Santo experimenta Pentecostés. La experiencia de Pentecostés. Ahí está. Es una experiencia de Pentecostés. Cuando recibes la experiencia de Pentecostés, el poder está dentro de ti. Eso es correcto. Wow. Bueno, vamos. Entonces, aquí vemos que hay una redundancia, pero para que se entienda que la experiencia de Pentecostés no es otra cosa más que el Espíritu Santo, ciertamente, pero el Espíritu Santo, cuando está dentro de ti, ese es el poder del que estamos hablando. No es tu poder, es el poder de Dios en ti, en mí. ¿Se dan cuenta? Gloria a Dios. El poder de Dios en ti y en mí. Eso es la experiencia de Pentecostés. Pero hermano, ¿y por qué a veces algunos piensan que la experiencia de Pentecostés son estos escándalos, estos desórdenes que a veces vemos que se manifiestan en muchas iglesias? Bueno, es que recuerda que si tú no estás invocando de la manera correcta a Dios, estás invocando otros espíritus. Estás invocando otras entidades que también van a venir y hacer lo suyo. Yo he tenido delante mío a gente que supuestamente en otras iglesias y en sus iglesias hasta hablan en lenguas, delante mío ni siquiera dicen amén. Porque todo el show se les acaba cuando saben que uno conoce la Biblia, cuando saben que uno conoce el orden, cuando saben que uno conoce lo que conoce.
Yo he tenido gente delante mío que danzan en otros lugares y danzan y ciegamente danzan, pero delante mío no danzan. Porque saben que yo sé lo que sé. ¿Ve? Todas esas cosas que son falaces, todas esas cosas que son simplemente emocionales, se rinden ante la palabra. Yo he tenido gente delante mía que supuestamente tenían poderes y los promocionaban con superpoderes y cosas por el estilo. Un poco más le ponen la S de Superman o la A de Avengers. ¿Ve? Y no han hecho nada, porque saben que uno sabe lo que sabe, y mejor se quedan quietos porque a que uno certifique que no son nada, no se la juegan, no se arriesgan. ¿Ve? La experiencia de Pentecostés solamente es una evidencia de que tienes el Espíritu Santo, y si tienes esa experiencia, ese es el poder del que estamos hablando. Vamos acá. Ahora, Él es manifestado en tu carne al ser adoptados como hijos e hijas en el reino de Dios. Si tú no has sido adoptado como hijo o hija en el reino de Dios, créeme que no lo tienes, no lo tienes, no lo tienes. Así que no te engañen. Pero hermano, ¿qué me voy a perder? No, entra por la puerta, búscale mientras Él pueda ser hallado, es lo que dice la Biblia. ¿Ve? Busca mientras Él puede ser hallado, es lo que dice la Biblia. Él es manifestado en tu carne cuando eres adoptado como hijo o hija en el reino de Dios, a través del bautismo del Espíritu Santo. Hay que entender a qué se está haciendo referencia aquí. Está hablando del Espíritu Santo. No está hablando de una experiencia nada más, está hablando del mero Espíritu Santo. Hay gente que tiene una experiencia y viven de esa experiencia que tuvieron hace 15 años. Hermano, no sé, estaban orando y lloré. ¿Y ahí eso es todo? Sí, bueno, en esa época lloré, esa fue la experiencia del Espíritu Santo. Aunque ahora de vez en cuando me tomo un traguito, me doy un shotcito, ¿ve? De vez en cuando estoy ahí con la pipa, pero tuve una experiencia con el Espíritu Santo. Y ahí, yo una vez comí caviar, y eso no quiere decir que soy un caviarazo, ¿no? Fue una experiencia de hace años. ¿Tú piensas que a Dios solamente le tienes con una experiencia? Judas tuvo su experiencia también. Judas tuvo su experiencia también. Todos esos más de 50 que se fueron dejando al Señor, de los 70, también tuvieron su experiencia. ¿Ve? El problema es cuando no sabes cómo se mueve esto. ¿Ve? Entonces te entregas a cualquier cosa religiosa que veas. ¿Ve? Dios nos ayude. Por internet hay un montón de papanatas, buenos para nada, unos hijos del Satanás, que hasta publican citas del mensaje. Créeme, son unos demonios. El diablo le citó la palabra a Jesús. Dime, ¿era el hermano de Jesús? El diablo le citó la palabra a Jesús, ¿cierto o falso? ¿Es verdad? ¿Era hermano de Jesús? Ese es mi hermano diablo, Satanás. Muy bien, muy bien. No, era Satanás citando la palabra. Era Satanás citando citas. Era Satanás publicando en Facebook. Era Satanás publicando en TikTok. Era Satanás publicando en YouTube. Era Satanás haciendo todo lo que sabe hacer Satanás. Bla, 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 bla. ¿Ve? Pero él no podía vivir la palabra. Como hoy día todos esos citadores de citas no pueden vivir la palabra. Los citacitas no pueden vivir la palabra. No la viven. Así es. Y ustedes llegan a ser coherederos con el Señor Jesucristo. Cuando ustedes son adoptados como hijos e hijas de Dios, ustedes llegan a ser coherederos, con el Señor Jesucristo. Oh, iglesia, ustedes tienen el poder si tienen la fe para usarlo. Eso es todo. Wow. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Ahí está el poder. Ahora, ¿cómo hago que sobre? ¿Cómo hago que sobre? ¿Cómo hago que eso opere? Su palabra tiene que estar en ti y tú tienes que estar en Él. Y entonces puedes decir todo lo que quieras y sucederá.
Va a llegar el día donde ustedes sepan que el Padre está en mí, yo estoy en el Padre, ustedes están en mí y yo estoy en ustedes. Ese día, pidan lo que quieran, que yo lo haré. ¿Se dan cuenta? Yo lo haré. ¿Se dan cuenta? Yo lo haré siempre y cuando mi palabra esté en ustedes. Si ustedes aman mis mandamientos, ¿y cómo es que yo los amo? Poniéndolos por obra. La muestra, la vindicación de que yo estoy con la palabra es cumpliendo sus mandamientos. Esa es la demostración de que yo tengo fe. ¿Ve? Cuando tú eres leal a Dios, cuando tú eres fiel a Dios, cuando tú eres fiel al Señor, entonces hay el vínculo perfecto. Todo lo mío es tuyo, ciertamente. ¿Ve? ¿Por qué? Porque eres la novia de Jesucristo. Todo lo mío es tuyo. Amén. Así funciona. ¿Ve? ¿O no? Así funciona. Pero hermano, todavía no estamos en el cielo. Los judíos tienen esa costumbre desde siempre, señores. Un hombre y una mujer se prometen el uno al otro, ya están casados, aunque no se tocan, no hacen nada, no dicen nada, no manifiestan nada. Él es su esposo, ella es su esposa. Los judíos lo siguen haciendo hasta cuando venga la boda. Hay gente que se iba a casar ahora, no. Cuando termine la guerra vamos a casarnos, dice. Bueno, a esperar. ¿Para qué están apurados? ¿No se están quemando? ¿Ve? Hay gente que dice, no, me tengo que casar, me estoy quemando. Fuego, fuego, estoy encendido en llamas. ¡No! Si vas a casarte solo porque te estás quemando, estás eligiendo mal. ¿Ve? Estás eligiendo mal. Porque solamente estás buscando satisfacer un deseo. Una vez que el deseo es satisfecho, ya no hay deseo. Te van a desechar como botella de Pepsi. ¿Ve? ¿Quién no se tomó una gaseosa en los últimos 3 meses? Ven, a mí me invitaron a una chiqui. Y no tengo la botella aquí en mi bolsillo, no la tengo. ¿Por qué? Porque fue un deseo nada más. Ya, bota la botella. ¿Ve? Por eso es que todo se deshace, todo se quiebra. ¿Ve? Y cuando hablamos de la novia de Jesucristo, aunque no estemos en el cielo, como algunos todavía piensan, literalmente ya tenemos todo de Él, porque somos su novia. La palabra novia, su prometida. Pero hermano, no es su esposa. Ya lo tiene todo. Ya lo tiene todo. Todo lo de Él es de ella. Y solo los secretos le pertenecen a Dios, ¿cierto? Y a su novia. ¿Ve? Ah, solo ella lo sabe. ¿Ve? Solo la iglesia lo sabe. ¿Ve? Y no son barrabasadas como la de Jim Jones o la de todos estos falsos profetas que han venido haciendo tonterías. Son cosas genuinas, cosas del cielo, cosas celestiales. Hoy día salieron a defender a este predicador Oscar Candelario. ¿Y sabes cuál es la defensa que hacen? Si William Soto era peor que él. Yo digo, ¿y qué tiene que sea peor? Son de la misma calaña, solo que en grados diferentes. ¿Ve? No, pero es que William Soto era peor que él. No, son de la misma calaña, punto. Dios nos ayude. Son de la misma calaña. Se acabó. Un hombre que toca niños, un hombre que toca niñas, no es alguien que ha nacido de nuevo. ¿Me están entendiendo? Nunca vamos a validar eso. Hoy día en los países de primer mundo, especialmente en Países Bajos, Holanda, se está reconociendo ya el amor entre un hombre adulto y un niño o una niña. Las Naciones Unidas legislaron ahora que si el niño quiere, si el niño consiente, entonces no hay problema. Porque también tiene su voluntad y su opinión también importa. Oiga, ¿qué cosa está diciendo usted? Así es. Todo está de cabeza. Google, dije Naciones Hundidas, no te confundas. Hay que decirle eso porque Google es sensible. Mira, escuchen. Miren, un hombrecito frágil
como Jesús parado allí. Y delante de él estaba un hombre que podía destruir casi un ejército. Las cadenas no podían sujetarlo. ¿Ven? Jesús con el hombre de Gadara, con el maniático gadareno. La semana pasada veíamos que creemos que una persona que bebe mucho le da los diablos azules. Y no hay 2, ni 3, ni 4 amigos que lo puedan detener. Destroza todo, levanta lo que no se puede levantar. ¿Han visto a un borracho fuera de control? A veces ni siquiera sabe hablar, pero cuando está borracho canta como Frank Sinatra, ¿no? ¿Qué cosa hace eso? Un espíritu. ¿Qué cosa hace eso? Un demonio. Y si un demonio puede hacer eso con una persona, ¿qué no podrá hacer Dios con una persona? ¿Ah? Y esto es parecido. Jesús delante del endemoniado gadareno. Si tú lees la Biblia, no podían sujetarlo ni con cadenas. Las rompía. Era extremadamente fuerte, porque había una legión de demonios en él. Pero Jesús tenía el Espíritu Santo. Jesús tenía el Espíritu de Dios. Jesús era la palabra hecha carne. Entonces nada tiene que ver la fuerza física. No, señores, nada tiene que ver la fuerza física. La fuerza física no cuenta. Lo que cuenta es el poder del Espíritu Santo que está en tu vida. ¿Ve? Eso es lo que cuenta. Es el poder del Espíritu Santo que está en su vida lo que cuenta. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Miren acá. Y ese mismo poder, ese mismo Cristo, cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos de poder, Cristo, Mesías, ¿qué significa eso? El ungido de Dios. ¿Qué cosa significaba poder? Dinamis. ¿Qué cosa significa Cristo? Dinamis. ¿Qué cosa significa Mesías? Dinamis. En él está obrando Dios. Cuando vino este maestro de las Escrituras, judío, dijo: maestro, sabemos que lo que tú haces no lo harías si es que el Espíritu de Dios no estuviera haciendo dinamis a través de ti. ¿Ve? Dinamis, poder de Dios, unción, Mesías. ¿Qué cosa somos nosotros? Si somos del ejército de Dios, de las huestes celestiales de Dios, tenemos dinamis, dinamis. Tenemos poder, tenemos unción. Somos los masayases, somos los mesíases del tiempo del fin. Los ungidos del tiempo del fin. Hermano, pero qué barbaridad está diciendo usted. No, es lo que está pasando. La gente veía en cada uno de estos cristianos que aparecieron después de Jesús la continuidad del ministerio, del obrar del Espíritu Santo en las personas. Pablo dice que el mismo Espíritu que estaba en Jesús está ahora en cada uno de nosotros. Dinamis. Pablo lo dice, no es mi invención, Pablo lo dice. Hay gente que me escucha así y se sorprende. Señores, eso está en la Biblia. No todo el tiempo voy a estar citando capítulo, versículo. Se supone que saben. Y si ven algo raro, dirían: bueno, después me enseña la cita. Bueno. Y ese mismo poder, ese mismo Cristo, aleluya. Dejen que los fundamentalistas, dejen que esa gente que niegue el poder de Dios diga que está errado. Ustedes saben, cuando habla de los fundamentalistas, está hablando de los protestantes. La mayoría de protestantes son cesacionistas. Digo la mayoría porque el 99.9% son cesacionistas. Hay un 0.01% que podría ser, que dicen que los milagros todavía existen. Pero los protestantes, llámense luteranos, anglicanos, wesleyanos, los protestantes, todo aquel que se nombra protestante, es alguien que no cree que los milagros existan hoy por hoy. Los protestantes son cesacionistas. Hermano, yo pensé que creían en los milagros. No, ellos no creen en los milagros. Es contra ellos que el hermano Branham venía a batallar. Es de ellos de los que él habla. ¿Ve?
Los calvinistas son cesacionistas. Ellos prefieren creer en la virginidad de María, en la perpetua virginidad de María, pero no creen en los milagros. Qué barbaridad, ¿verdad? Incluso los ortodoxos griegos creen en la dormición de María, o que viene a ser más sofisticado con los católicos romanos, la ascensión de María, pero no creen en los milagros. ¿Se dan cuenta? ¿Y quiénes son los que vuelven a poner los milagros de vuelta a la iglesia? Los verdaderos pentecostales, pero después ya sale todo ese escándalo que vemos por las redes, son neopentecostales. ¿Ve? Para los católicos romanos, el milagro, el gran milagro que todavía existe es convertir la hostia en la carne y sangre de Cristo. El otro día estaban pasando una hostia palpitando ahí, pero era el cura que estaba moviendo ahí para, ¡ay, la hostia está viva! Jesús me está hablando, Jesús está ahí, es su presencia. ¡No! Su presencia está en la palabra, Jesús está en forma de la palabra. ¿Ve? Entonces los fundamentalistas, que son lo mismo que los protestantes, los anglicanos y todos ellos, no creen en milagros, no creen en la continuidad de los dones. Pero ese mismo poder que habló el mundo a existencia está en esas personas que tienen el Espíritu Santo. ¡Wow! Eso es lo que tiene que suceder. En las personas que tienen el Espíritu Santo, las que han sido adoptadas como hijos e hijas de Dios, esos tienen el mismo poder que habló el mundo a existencia. ¿Se dan cuenta? ¿Y el Espíritu Santo puede mentir? ¿El Espíritu Santo puede profetizar algo que no es? ¿Ve? Yo me quedo así sorprendido, de verdad. Dice, así es, hombres y mujeres, es hora que descubran quiénes son ustedes. ¡Wow! La iglesia ahora, no mañana, no después. La iglesia ahora, que en un tiempo estuvo vestida de aquel pequeño pesebre que hemos pasado, ha llegado ahora a un punto en el que el pueblo se está dando cuenta de que la deidad y el poder de Dios Todopoderoso está viviendo en el ser humano. La deidad y el poder del Todopoderoso está viviendo en un ser humano. Y créeme que no está hablando de sí mismo, está hablando de todos los santos. Hace rato viene hablando hijos e hijas de Dios, adoptados en el reino de Dios. Jesús llegó y dijo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros y vosotros no lo recibís. Ellos pensaban que el reino de Dios constaba de, ¿no? Así llamando al gran ejército del cielo. Y llegan ahí los caballos del Señor, y el Señor ahí en un caballo blanco que dice el nombre, el verbo de Dios, y vienen ahí el ejército de Dios. Así están esperando el reino de Dios. Deja de trabajar, hermano, deja de trabajar, hermano. Llegó el reino, llegaron las tropas, llegaron los refuerzos, llegó la caballería. Has visto mucha película de ficción, hermano. Han visto mucho Disney Plus o han visto mucho Netflix. Así no es. Jesús llegó ahí, humilde. No había un mesón donde le recibieran. Nació ahí, entre los animales, en el pesebre, en el comedero. ¿Ve? No hubo quien atendiera el parto. Nació sencillo y humilde. No había nadie diciendo, he aquí, ha nacido el Hijo de Dios. Vengan todos, de todo el mundo, vengan, aquí está el Hijo de Dios. No, alábenle, adórenle, vengan. No había eso. Ahí estaba Él. Mientras que los sacerdotes estaban allá comiendo y quizás hasta fornicando. Habían unos pastorcitos ahí en el campo y los ángeles dijeron, he aquí el Salvador. Y ellos vinieron a adorarle. Pastorcitos, gente humilde, gente sencilla, que estaba esperando la venida del Señor. Como Simeón y Ana estaban esperando su venida. Juan el Bautista desde el vientre de su mamá dijo, Jesús, ve. No hubo nada que anunciar en la venida del reino de Dios. Uno más grande que yo está aquí, del cual no soy digno de desatar sus sandalias. Jesús, bautízame tú. No, se tiene que cumplir la escritura. Bautízame tú a mí, porque tú tienes que menguar para que yo crezca. Wow. No podía ser de otra manera, hermano. La gente miraba, ¿él es la palabra hecha carne? Pero es el hijo de José y María. Los fornicarios,
los fornicarios, los fornicarios. Los fariseos dijeron, ¿tú no eres ese bastardo? ¿Tú no eres ese que nació fuera del matrimonio? Y Jesús le dijo a ellos, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros y vosotros no lo recibís. ¿Ve? Eso era el reino de Dios. Y eso es el reino de Dios hoy también. Ustedes llenos del Espíritu de Dios, hermanos y hermanas. Ustedes llenos de la presencia de Dios, llenos de ese poder pentecostés. ¿Ve? No pentecostal. El pentecostalismo es demoníaco. Es un culto a Moloch. ¿Ve? Esto es pentecostés. ¿Ve? Se están dando cuenta, hermanos y hermanas, que la deidad y el poder de Dios Todopoderoso está viviendo en el ser humano. Pero ese es Dios, el Creador, viviendo en ustedes y dándoles todo el poder. ¿Ve? Y ustedes tienen en posesión todo lo que Él tenía. Wow, ¿escuchó, Nicole? Tienes todo lo que Él tenía. Todo lo que Él tenía. Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? ¿Ve? Oh, muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Ve? Todas las cosas pasaron. Ahora todas son hechas nuevas. ¿Ve? Jesús, hermanos. Pablo también. Y ahora tú. ¿Ve? Así que está en ustedes para que se abstengan primero de lo malo. Si tú no te abstienes de lo malo, ahí no hay Espíritu Santo. Ahí está, se cayó el juego de varios aquí. Hemos derribado la mitad del ejército de Hezbollah del mensaje. ¿Ve? La mitad del Hamas del mensaje se ha caído aquí. Porque la mayoría están en lo malo. Wow. O dime que no. Tenemos a un fornicario allá predicando en una iglesia de mensaje. Tenemos a un adúltero allá predicando en una iglesia de mensaje. Tenemos un pederasta allá predicando en una iglesia de mensaje. Tenemos un homosexual allá predicando en una iglesia de mensaje. Y lo peor, estos pertenecen a unas asociaciones de pastores. Eso es lo peor. ¿Ve? Eso es lo peor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, de la misma pluma se juntan. Hermano, dinos quiénes. Se supone que tienen el Espíritu de Dios. Ustedes saben quiénes son. ¿Se dan cuenta? Un borracho predicando el Evangelio. No. No, señores. No, señores. A un pueblo que sabe, no lo engaña nadie. Dice, así es. Así que estén ustedes para que se abstengan de lo malo. Estén ustedes, el poder del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Estén ustedes para que se abstengan de lo malo. Hagan el bien, eviten lo malo y huyan hacia la justicia. Apártense de la tentación. Obvio, está hablando de eso. Está hablando de eso. Toda malicia, odio, contienda. Hay unos pastores que dicen, yo odio al hermano. Ay, digo, Dios santo. ¿De qué estás ungido? ¿De Thor? ¿O quizás tienes a Odín en tu corazón? No. Toda malicia, todo odio, toda contienda, toda envidia y demás, apártense de eso, porque eso lo sacará a él de su corazón. Es que no puede estar Dios y lo malo al mismo tiempo. No puede. O está Dios o no está Dios, punto, se acabó. ¿Ve? Si ustedes lo reciben a Él, abrácenlo y ámenlo y manténganlo en su corazón y ámenlo. Sean fieles a Dios, sean leales a Dios. Solamente entonces Él les hará conocer todos sus secretos y solamente entonces Él hará todo lo que ustedes le pidan. Lealtad, fidelidad, hermanos y hermanas. Les puedo asegurar que la iglesia, unida en esa clase de poder, tiene el poder para cerrar los cielos. Mira, me está fastidiando ese sol. ¿Lo cerramos un ratito? Sí. No, hermano, necesitan sol, algunas plantitas. Bueno, por las plantitas lo dejamos un rato ahí entonces.
Dice, les puedo asegurar que la iglesia unida en esa clase de poder tiene el poder para cerrar los cielos, sanar a los enfermos, abrir los ojos de los ciegos. Aleluya. Los sordos oyen, los mudos hablan. ¿Ve? Eso es lo que tenemos que tener en mente. ¿Ve? Cuando tú veas que alguien de verdad hizo hablar un mudo de nacimiento, me lo vienes a presentar. Si no, ¡no! Los payasos llévenlos al circo. Los mudos hablan y los sordos oyen. Los inválidos caminan, los ciegos ven. ¿Por qué? Porque se reconoce el poder de Dios Todopoderoso en sus corazones. Wow. No le está hablando solo a los ministros, le está hablando a todos nosotros. Ahí está Él. Ahí está Él, la deidad. Ahí está Dios. Hay un canto que dice, solo el toque del maestro. Hermanos, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Si hay fe en ambos lados, hay una conexión correcta, hay un vínculo perfecto y Dios obra. Dios obra. No tengo ni oro ni plata, le dijo Pedro a ese hombre. Le dijo, levántate, levántate y anda. Lo dice bien claramente la Biblia. Pablo fue y le dijo al padre de aquel que le había dado hospedaje en aquella isla que sanase y sanó. Jesús enseñaba la palabra, predicaba el evangelio y sanaba a los enfermos. Hoy día no es diferente, tiene que ser lo mismo. ¿Por qué? Porque es la deidad ahí. Creo que se acerca el momento en que la iglesia estará tan envuelta en Cristo. ¿Cómo es que tiene que estar la iglesia? Envuelta en Cristo. En el Espíritu Santo, que la humanidad se alejará tanto de sí misma que no se verá a sí misma. No piensan en nada más que servir a Dios. O sea, tu humanidad se va de ti. Ya no quieres satisfacer deseos. Ya no quieres hacer nada, sino solo servir al Señor. El otro día se me rompió el zapato. Créanme que me duele tener que ir a comprarme otro zapato. Porque tenemos que pagar cuentas, tenemos que pagar las internet y cosas para hacer la obra de Dios. A mí me da pena gastar ese dinero. Y créanme que estoy haciendo artificios para no comprarme el zapato. Porque uno puede hacer como fuera para caminar. Existen plantillas y cosas ahí que se puede comprar. ¿Ve? Porque tú solo deseas hacer las cosas o que todo lo que tienes se use para Dios y para su reino. ¿Me entiende? Uno quiere solo eso. Servir a Dios con toda su fuerza, con todo su corazón. Wesley dio todo su dinero, todo su dinero. ¿Cuánto fueron, Samantha? Más de 150 millones de dólares fue lo que donó Wesley. Le dio 10 veces la vuelta a la tierra en todas esas predicaciones, todas esas caminatas para testificar de Cristo. ¿Ve? No debemos ser mezquinos con la obra de Dios. Debemos darlo todo a Dios. ¿Ve? Debemos siempre poner todo para el reino de Dios. Uno cuando está lleno de Dios no tiene nada para sí mismo. ¿Ve? Puede andar con la misma ropa, puede andar con los mismos zapatos, puede andar con... Pero lo importante es usar todo para el reino de Dios. ¿Ve? Cuando la iglesia está tan llena de Dios, ya no piensa en sí misma, ya no tiene humanidad. Ay, tengo que ir a pasear. ¿Qué pasear? Yo me quedo leyendo mi Biblia, no molesten. ¿Ve? Yo me la paso así. Mi parque de diversiones es la Biblia. ¿Ve? Hablar de Dios es mi gozo. ¿Ve? Porque uno nace para eso. Hermano, usted está loco. No, no estoy loco. Y eso me hace destacar en todas las áreas, en cada cosa, en cada situación. ¿Ve? Hablo con médicos, piensan que soy médico. Hablo con ingenieros, piensan que soy mejor que ellos. Hablo con piensa que soy igual que él. Oiga, hablo con científicos, estaba hablando con un físico. Piensa que soy físico. ¿Y qué cosa te da toda esa sabiduría? Conocer la palabra de Dios. Uno a veces menosprecia la palabra de Dios. Aquí está todo. Ahí está todo. Pero hermano, yo no lo veo así. Tienes que verlo de la manera correcta. Tienes que verlo de la manera correcta. ¿Ve?
Tú no encuentras lo que no buscas, pero míralo de la manera correcta y ahí está. Aquí está todo, sobre todo lo que necesitamos saber que existe en este planeta. No menosprecien el conocimiento que está escrito o descrito aquí en la Biblia. Confíen en Dios, Dios fue sabio. Tienes ahí a Moisés, un hombre preparado para ser el próximo faraón de Egipto. Lo más sabio, lo más alto, lo superior de su día. Aprende, ¿ve? Tienes a Jesús, el que creó los cielos y la tierra. La palabra hecha carne estaba ahí. Aprende. No menosprecien la palabra, hermano. No es que yo ya la conozco todo. Ay, yo soy un cristiano. Si eres un cristiano que le gusta escuchar música mundana. Los pensamientos de los santos son transformados. Ellos rechazan las cosas del mundo. Rechazan las cosas del mundo. Simplemente se mueven en el Espíritu, viven en el Espíritu, caminan en el Espíritu, cumpliendo así la ley de Cristo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, el amor de Cristo en el corazón humano, moviéndose en el Espíritu Santo, hará que esa gran y maravillosa iglesia avance con poder y deidad. ¿Quieres ver a Dios? Está en su iglesia verdadera. ¿Quieres ver a Dios? Está en sus santos y santas verdaderas. ¿Ve? Porque la deidad será revelada en seres humanos. Ahí está, se acabó. Cierren la iglesia, cierren todo, se acabó. La deidad será revelada en seres humanos por medio del Espíritu Santo, haciendo realidad los pensamientos de su mente. ¿Por qué? Porque ya no serán tus pensamientos, sino serán los pensamientos de Dios. Él dijo, higuera, muérete. Y se murió. No porque él quiso, no porque no le dio algo, sino porque estaba en la mente de Dios y en el plan de Dios estaba que él dijera eso y esa higuera muriese en ese instante. ¿Ve? Y Pedro vino al día siguiente. Lo que dijiste se hizo. Y Jesús lo miró y dijo, ¿y qué esperabas? ¿Que hable por las puras? ¿Ve? No, es que ahí dice los pensamientos de la gente. Pero hace un rato acaba de decir que ya no tienen su pensamiento, están rendidos a Cristo. ¿Ve? Porque hay otros que quieren hacer aparecer, quiero tener un iPhone 16 Pro Max. Ni tienes para pagar el teléfono y quieres un iPhone 16 Pro Max. No. ¿Y para qué quieren un iPhone 16 Pro Max? Eso está diseñado, mire, la gente hoy día lo tiene, lo que no tienen en ellos lo tiene el teléfono, ¿sí? Con eso les digo todo. Porque el teléfono es inteligente. ¿Ve? Hay cosas que uno compra si uno las va a usar. Si no las vas a usar, están de adorno. ¿Sí? Esas son herramientas profesionales, para profesionales. El contestar llamadas, tomar fotos, no es profesional. A menos que seas un productor de contenido, a menos que seas alguien que los iPhone fueron diseñados para diseño, para producción de medios digitales, ¿ve? Se hizo para la industria, porque tiene un sensor LiDAR que ni siquiera sabes que existe, ¿ve? Esas cosas se diseñaron para profesionales, ¿ve? Por eso es que ahí pagas toda esa cantidad de dinero, porque te han dado herramientas que vas a usar, pero si uno no sabe qué es eso, ni sabe que existe, estás botando tu plata por el caño, ¿ve? Dios nos ayude. Cada cosa que yo tengo la uso en extremo para el reino de Dios, la exprimo para las cosas del reino, ¿ve? Y, oiga, lo hacemos así, ¿ve? Donde quiera que voy tengo mis cosas ahí para hacer. Bueno, lo que sí se me malogró fue la computadora y ya me quedé sin el cerebro principal. Pero después, donde quiera que iba, tenía todo el equipamiento, ¿ve? Bueno, ya algún día Dios me repondrá eso. Pero ahí está, ¿ve? Todo tiene que ser para el reino de Dios. Un buen teléfono, una buena computadora y para adelante, ¿ve? Bueno, y señal de internet, Dios nos ayude, ¿ve? Gloria al Señor. Entonces, ahí está, ¿ve? Él fue recibido arriba en gloria, está hablando del Señor. Luego, 10 días después, regresó de nuevo el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo regresó. Y ahora, ahí está en negritas, y ahora está viviendo en la iglesia. La iglesia, no cualquier iglesia. Una iglesia del retorno no es iglesia. Una iglesia de falsa doctrina no es iglesia.
Todas estas iglesias neopentecostales no son iglesias. ¿Ve? Todas esas iglesias de la prosperidad no son iglesias. Ninguna iglesia de secta o de línea o de falsa doctrina es iglesia. Es de esas iglesias, sinagogas de Satanás no estamos hablando. Estamos hablando de la iglesia en mayúscula. ¿Ve? Dice, Él fue recibido arriba en gloria. Luego de 10 días después regresó otra vez en el poder del Espíritu Santo y ahora está viviendo en la iglesia. Y pronto, con ese mismo poder que lo resucitó a Él, el Espíritu Santo en la iglesia la sacará, la arrebatará. ¿Se dan cuenta? Usted solo puede obtener eso al aceptar a Cristo. Por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo sé que he aceptado a Cristo? Por medio del Espíritu Santo. No es una confesioncita de una oracioncita o palabras que uno dice, no. Yo sé que he aceptado a Cristo por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Cristo es ungido. Si yo tengo el Espíritu Santo, he sido investido de poder, he sido ungido. Tengo el dinamis dentro de mí, dinamis dentro de mí, dinamis dentro de mí. ¿Saben lo que es dinamis, verdad? Dinámica. El auto, sin esos pistones ahí, produciendo esa chispa, ese fuego, que hace que esos motores, esos pistones hagan caminar el motor a una velocidad tal. ¿Me entiende? Eso es lo que hace la dinamis. Tienes la gasolina, tienes el carro, tienes el motor, pero sin la chispa que enciende esas microexplosiones dentro del motor. Por eso es que produce ese humo y toda esa cosa, porque hay microexplosiones. Eso es lo que hace andar ese carro. ¿Ve? ¿No sabías eso? Así funciona. Esos micropistones son los que hacen andar ese carro, que se convierte en toda esa velocidad que ¡boom!, te lleva a 100, 140, 200, 250 kilómetros por hora. ¿Ve? Dinamis. El Espíritu Santo es dinamis. Cristo es dinamis en uno. Dinámica. Si Él está en usted, Él es el poder de Dios. No tú, Él. Viva por medio de Él. Él es Dios en usted. Wow. Dios en mí, Dios en ti. Samantha, Dios en ti. Hermana María, es Dios en ti. ¿Ve? Dios en nosotros. Dinamis. Dinamis. Claro, cuando no está Dios en nosotros hay otro dinamis, ¿no? Que te hace ser malo, malicioso, pendenciero y todas esas cosas más. Pero cuando está Dios, la dinamis es diferente. Todo obra para el reino de Dios. ¿Ve? Tomen lo que Él les da y luchen contra la enfermedad y el pecado. O sea, eso me sirve a mí, esa es mi medicina, claro. ¿Ve? Viene el doctor un día y te dice, usted no puede vivir nunca más. Y tú le dices, bueno, gracias por el diagnóstico, ¿sí? Pero Dios ya me dio otro diagnóstico. Por sus llagas hemos sido curados. Hice una burrada con mi vida, dirá usted. Maltraté todo lo que no debía de maltratar, pero Dios todavía sigue siendo un restaurador. Wow. Dios todavía sigue siendo Jehová Jireh. Él proveerá la salida. ¿Ve? Él proveerá la sanidad. Hay que hacer medidas correctivas. ¿Ve? Hay que hacer ajustes en la vida y para adelante. Dios todavía sigue siendo Dios. ¿Ve? Espíritu Santo obra. ¿Ve? Y el Espíritu Santo obra. Comienza a restaurar, comienza a limpiar las venas, comienza a limpiar las arterias, comienza a revivir el riñón, comienza a revivir el hígado, comienza a revivir el páncreas, comienza a lidiar con tus pulmones. ¿Ve? Dios es Dios todavía. ¿Ve? Ese es el Dios al que servimos. ¿Ve? Y aquí está diciendo, ese poder está en nosotros para echar fuera toda enfermedad y todo pecado. Ahí lo dice, luchen contra la enfermedad y el pecado. El pecado es una enfermedad, ¿sí? Es más mortal que el COVID. El pecado es un virus mortal. Dios nos ayude. Si tú no estás luchando contra el pecado, es que todavía no tienes el Espíritu Santo. Ayer estábamos leyendo un libro y ahí decía bien claramente que hay cabos sueltos que encontramos en la Biblia. Y no es que no existan, están ahí. A veces encontramos a los pentecostales o neopentecostales, perdón, para que no se ofendan los pentecostales, los carismáticos y todos estos movimientos raros, citando cosas y diciendo cosas que no están en la Biblia. Tenemos gente pecadora liderando estos grupos
Tenemos gente que está haciendo cosas que nunca debió de hacerse en las iglesias. Y tú te preguntas, ¿por qué sucede eso? Porque no conocen el trasfondo, no conocen la historia, no conocen nada de nada. Hay un libro allá antiguo que entre las muchas cosas que dice que cuando uno se bautiza y bautizado, después de haberse bautizado en algún momento de su vida vuelve a pecar, ese bautizo nunca funcionó. Es lo que dice. Y eso fue lo que creían los creyentes allá en la iglesia primitiva. Pero todas esas cosas se han eliminado de las Biblias. ¿Por qué? Por conveniencia. ¿Ve? Recuerden, tenemos 3 grandes iglesias, las más grandes representadas en todo el mundo. Y estas 3 tienen 3 diferentes tipos de Biblia. Tenemos diferentes grupos a lo largo de todo el mundo. ¿Ve? Por ejemplo, tenemos la iglesia etíope, que tiene su Biblia, que tiene más libros que los nuestros. ¿Ve? Y no solamente los apócrifos, sino que tiene un montón más. ¿Ve? Hay que tener mucho cuidado. ¿Ve? Por eso, si no conocen el trasfondo, si no conocen la historia de cómo en realidad funciona todo esto, están navegando sobre los dichos de alguien más y no están teniendo la experiencia ni los argumentos para defender la fe que una sola vez nos fue dada a los santos. ¿Ve? Tomen lo que Él les da. Tomen lo que Él les da y luchen contra la enfermedad y el pecado. Luchen contra la incredulidad. Díganle al diablo que es un mentiroso. Cristo dijo que Él ha vencido al mundo. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el poder de Cristo en nosotros que cualquier enfermedad que uno tenga en su cuerpo hoy. Mayor es el poder de Cristo que ese pecadito que lo asedia, que usted no puede vencer. Tomemos a ese Espíritu Santo y derrotemos al diablo y salgamos victoriosos como los héroes de la cruz. ¡Wow! ¿Se entendió? ¿Está claro como el agua, hermano? La pregunta es, ¿por qué la gente no hace así? Conclusión. El poder del Espíritu Santo es el mismo poder que resucitó a Cristo y que ahora habita en los creyentes, dándoles la capacidad de vivir en justicia, resistir al pecado y obrar milagros. Este poder no es meramente simbólico, sino que es una manifestación real y activa de Dios en la vida del creyente. Óigalo bien, para muchos es simbólico, fuera de acá. Es una manifestación real, activa de Dios en la vida del creyente. No es simbólico, permitiéndole al creyente vencer la enfermedad, el pecado y ser testificar de la deidad de Cristo en su propia vida. Tú no puedes testificar algo de alguien más. Tú tienes que testificar de la deidad de Cristo en tu propia vida. La gente se ha pasado años, siglos, décadas testificando de lo que alguien más dijo o de lo que el profeta dijo. No son capaces de testificar de lo que Dios está haciendo en sus vidas. Están viviendo de una experiencia de segunda mano. El Espíritu de Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Está obrando hoy como ha obrado siempre en su iglesia. Bueno, Dios nos ayude, Dios nos dé fuerza, Dios nos dé ánimo, Dios nos dé siempre de su Santo Espíritu para poder entender estas cosas. Recuerda, el Espíritu Santo te guía a toda la verdad y también te hace obedecer la verdad. Si no, no tienes el Espíritu Santo. Y no te olvides, Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios sea con todos ustedes. Gloria a Dios. Gloria a Dios.